Muy bien. Bueno, dar las buenas tardes a todas las personas que habéis decidido que estéis esta tarde con nosotros para compartir la siguiente charla. Como sabéis, el Teléfono Esperanza de la Comunidad Valenciana en el mes de octubre inició un programa de acompañamiento a personas mayores en situación de soledad no deseada y también va a dirigir este programa tanto a familiares desde los mayores, a agentes sociales como a gente que tiene a cuidadores, digamos, ¿no? Entonces, pues iniciamos un ciclo de charlas con la finalidad de dar pequeñas pinceladas de temas, bien que son cercanos a las personas mayores o familiares cuidadores, o simplemente personas que estén interesadas en los contenidos, ¿no?, de estas charlas. Esta tarde tenemos a Raquel Bas, que es técnica en anatomía y gestora de la asociación APQ, que la asociación es de Crohn y colitis ulcerosa, y además es compañera del Teléfono Esperanza de Alicante. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Primero, el agradecerte el que estés hoy aquí con nosotros, ¿no? Y que quieras hablar un poquito de cómo se gestiona el estrés cuando uno está enfermo, ¿no? Porque el concepto de estrés es algo que se habla mucho a pie de calle, pero realmente luego nos cuesta reconocer las señales y tanto, y aparte de las señales, luego es qué hacer con mi estrés, ¿no? Entonces, Sí, pues si quieres te doy paso y nos cuentas un poquito de qué vas a hablarnos. perfecto. Muchas gracias a vosotros. Vale. Bueno, vamos a hablar, como ha dicho Takio, del estrés ante la enfermedad crónica. Yo soy enferma crónica de Crohn. Como ha dicho mi compañero, estoy en la Asociación de Pacientes de Crohn y Colitis Ulcerosa de Alicante. Y bueno, un poco esto lo voy a hacer basándome en mi experiencia como enferma, como cuidadora, como familiar también de enfermos. Entonces, voy a empezar. Es primero un índice de lo que vamos a tratar de estresores de la enfermedad crónica que son generados por nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro entorno. Nuestro cuerpo y nuestros pensamientos van muy ligados, ¿no? Cuando nuestro cuerpo tiene esas dificultades, esa enfermedad, nos lleva a esos pensamientos negativos y esos pensamientos negativos a la vez hacen que nuestro cuerpo tenga más sintomatología de esa enfermedad, con lo cual van a la par. Nuestro entorno
es todo lo que nos rodea. Incluso en este punto voy a hacer énfasis que el entorno no es solo las situaciones negativas, sino también el, las situaciones que en principio son de felicidad. Yo fui diagnosticada un mes después de mi boda y bueno, pues una boda es algo que tienes que estar feliz, que tienes que estar contento y bueno, pues no piensas que ese estrés te puede llevar a algo y, bueno, pues hay que estar pendiente de todo lo que te va sucediendo, aunque sea una época feliz en tu vida, digamos. Luego está el cómo respondemos al estrés, que es una respuesta automática que tiene nuestro cuerpo según nuestras vivencias, nuestra experiencia y normalmente suele ser negativo cuando se trata de una enfermedad crónica, cuando estás solo, cuando parece que nadie se preocupa por ti, no piensas en estas respuestas que tenemos en general. Y después vamos a hablar del control del estrés ante la enfermedad. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, es más fácil de comprender cómo controlar este estrés y por qué tenemos que hacer eso. Y luego vamos a dar unas recomendaciones a modo de resumen, bueno, pues de cositas que yo he aprendido durante estos 2 años que estoy diagnosticada y que yo creo que son una base para poder eh, saber cómo controlar este estrés, tanto enfermos como cuidadores, como familiares, amistades. Vale, el primer estresor de la enfermedad crónica que tenemos es el carácter crónico de la enfermedad, que nos estresa todas esas limitaciones que nos va a poner en nuestra rutina. Es algo que pensamos mucho cuando nos dicen tienes una enfermedad que te va a condicionar, que no se va a curar, pero bueno, lo que pensamos es que siempre la vamos a tener ahí y no pensamos nada más y eso nos genera un estrés. Luego veremos el por qué no tiene por qué generarnos este estrés. Está el tiempo transcurrido y las dificultades hasta su diagnóstico. Hay mucha gente que tiene una sintomatología complicada que les limita muchísimo y que, bueno, pues se estresan cuando piensan el que no saben, o sea, hasta que es el diagnóstico, no saben qué enfermedad es, no saben qué le pasa, no saben, los médicos parece que no están pendientes de ti cuando es todo al revés. Entonces, bueno, en esta situación vamos mucho a buscar en Internet y en Internet todo lo que pones te lleva a que te vas a morir, a que vas a tener lo peor y bueno, es totalmente prohibidísimo mirar en Internet. Hay que confiar en tu médico y seguir adelante. Incertidumbre en el curso de la enfermedad, la medicación, cuando ya estamos diagnosticados, no sabes cuándo esa sintomatología la vas a poder normalizar en tu vida, cuándo se va a estabilizar, no sabes qué medicación te va a ir mejor, cuánto tiempo vas a necesitar para que esta medicación haga su efecto en tu cuerpo. Todo esto también te estresa y estás pendiente, ¿no? Cada cosa que te pasa, pendiente de qué puedo hacer, qué puedo tomar. Y esto te estresa mucho, mucho porque vas a tomar una medicación que no te va a hacer efecto. No, porque estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, un resfriado, tomas un paracetamol y, bueno, en un par de días vas bien. Y cuando tenemos una enfermedad crónica, esto no es así. Nuestro cuerpo necesita ese tiempo para estabilizarse con esas medicaciones.
Vale, la imagen estética y corporal. Mucha gente dice, bueno, esto da igual, yo me da igual cómo esté, con tal de estar bien. Vale, cuando ya se estabiliza un poco la enfermedad, nos estresa el ver, o sea, vernos en el espejo y ver el reflejo de nuestra enfermedad en estos cambios estéticos. La caída del pelo, la cara de luna cuando hay corticoides, el vello facial que crece sobre todo en las mujeres, ¿no? Que esto lo llevamos peor, y todo esto es como cada vez que te ves, cada vez que te vas a peinar para salir de casa a comprar el pan, te recuerda a que tienes una enfermedad y te pones a pensar más en esa enfermedad y en todo lo que te produce y en cuánto tiempo vas a tener que soportar todo eso. Los impedimentos para realizar nuestro trabajo y socializar. Nos sentimos culpables. Yo he estado mucho tiempo de baja laboral y me he sentido culpable por no estar en mi puesto de trabajo, por no llevarlo a cabo. Esto es un pensamiento totalmente negativo que nos preocupa y eso es una de las cosas que nos estresan. En la gente mayor estresa el no poder hacer la comida, por ejemplo, el no poder cuidar a sus nietos, el no poder hacer cosas que antes hacía con total normalidad. Y eso es muy estresante. Vale, aquí pasamos a ver cómo respondemos ante este estrés que nos produce todo esto que hemos hablado. Es una respuesta automática. Tenemos emociones intensas desagradables, como es la frustración de no saber lo que hacer, no saber cómo afrontarlo, no saber cómo comunicarlo. No sabemos nada en ese momento. Falta de confianza en uno mismo, sobre todo, y falta de confianza en los especialistas que nos llevan, porque vemos que no vamos para adelante y desconfías de todo. Parece que todo está mal, que todo está en tu contra, pero luego verás que no es así. Nos lleva a una preocupación insana. Eh, Preocupación siempre por lo mismo. Los pensamientos negativos, como la culpabilidad, el bloqueo de la mente, de tenerla en blanco, de no saber qué hacer. Yo he llegado a salir a la calle teniendo una meta y llegar al sitio y no saber qué hacer allí. Bloqueo total de mente, ¿no? De salir a la calle y decir, ¿para qué he salido yo? Y volverte a dar media vuelta y otra vez a casa y no recordar qué tenías que hacer. Hay una incapacidad para concentrarse, pero porque estás muy concentrado en lo que es tu dolor, tu negatividad, tu situación en general. Y una desorganización total en la toma de decisiones. No eres objetiva con esas decisiones que tomas. No puedes ser objetiva, no te deja tu mente por el bloqueo que hemos hablado antes. Con el estrés, lo único que hacemos es estar pendiente de nuestras dolencias, de los y si quiero y no puedo. Tenemos que adaptarnos y llevar a cabo las adaptaciones. Todo esto nos lleva a tener más estrés. ¿Y si me pasa esto? Por ejemplo, la gente diabética, ¿y si me voy a cenar y me sube? O tengo una bajada de azúcar, y al final nos estresamos pensando en que no vamos a poder hacer nada. Vamos ahora con el control del estrés ante esta enfermedad.
ahora que hemos tenido unos puntos clave de cómo nos genera esta enfermedad, este estrés, pues vamos a ver cómo podemos controlar. Hay que saber el tipo de enfermedad y el estadio en que está. No hay que generalizar. Hay enfermedades que se cogen al principio y pues una medicación más o menos básica pues te puede ayudar. Eh, si está más avanzada, las medicaciones pueden ser la misma, pueden ser más fuertes, pueden tardar más tiempo en hacer este efecto. Y bueno, hay que estar informados en la medida de lo posible de nuestra enfermedad y nuestra capacidad. Siempre con un especialista, confiando en ese especialista que nos va a explicar en qué consiste y en qué consiste realmente la enfermedad en nuestro cuerpo. En las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, habemos mucha gente con la enfermedad de Crohn y con la enfermedad de colitis ulcerosa y ninguna es igual. Ninguna tiene el mismo tratamiento, ninguna persona sabe, gestionarlo de la misma forma, no tienen los mismos síntomas, no tienen dentro de las enfermedades ni la misma sintomatología ni el mismo tipo de enfermedad. Pues la enfermedad de Crohn es una parte del intestino que está afectada, en la colitis otra, con sus diferencias. Entonces, hay que saber tu enfermedad y tu estadio. La edad y la etapa del ciclo vital. Está claro que la gente mayor lo va a tener más difícil en controlar una enfermedad, el acordarse de tomarse las medicaciones, el entender el por qué son esas medicaciones. Y bueno, esto también hay que hacer caso de tu especialista y yo hago hincapié en eso. Tienes que fiarte de tu especialista y de que está contigo y te va a mejorar. ¿De acuerdo? Bueno, pues la gente mayor, de todas formas, también hay pues gente que está más activa que otra, o dentro de la gente mayor, pues la diferencia de 5 o 10 años, pues también se puede verse un poco esto que es diferente. ¿De acuerdo? Hay necesitamos un tiempo para comprender que hay que hacer un cambio en nuestras vidas. A las personas mayores les cuesta mucho porque es toda una vida comportándose igual. Y entonces el cambio, por ejemplo, de hábitos y ya te digo, mental, cuesta muchísimo más que a la gente joven. Y esto hay que tenerlo en cuenta tanto enfermos como cuidadores, porque los cuidadores también tienen que hacer un cambio, sobre todo cuando los cuidadores son familiares. Las experiencias similares en familias y amigos. Bueno, esto a mí no me gusta el compararme con gente. Yo cuando fui diagnosticada, lo primero que hice es ponerme en contacto con una amiga que tenía la misma enfermedad y ella la tiene más avanzada, de un mayor estadio, había pasado por quirófano y lo único que me trajo es inseguridad en el futuro. Y bueno, recuerdo que lo pasé muy mal porque pensaba que mi vida se había acabado. Esta amiga me decía que ella solo podía comer una cosa o dos y bueno, pues yo pensaba que iba a ser igual. Lo pasé muy mal pensando que yo iba a ser así. Entonces, las experiencias que tenemos alrededor
pues no podemos compararnos para nada. Yo creo que es un punto muy malo el de las comparaciones con las experiencias, ¿no? Que te dicen, pues mi amigo, pues no, cada cual es cada cual y tú tienes que conocerte. El entorno familiar y las relaciones con nuestras amistades. Sirven como válvula de escape, como los confidentes. Yo tengo la gran suerte de tener un grupo de amigos. Tengo a mi hermana que me escucha y sobre todo a mi marido que está siempre a mi lado. Y bueno, así es más llevadero. A ver, tenemos que ser conscientes también de la situación de estas personas que están a nuestro lado. Igual que ellos nos apoyan, nosotros tenemos que apoyarle o hacer más fácil este apoyo. Y bueno, el rodearte con gente que te comprende siempre hace mal. Y aprendes a diferenciar esta gente que te apoya muchísimo y que te aporta mucho a la que no. Y vas diferenciando y te vas quedando con lo que trae las cosas buenas a tu vida. Los factores socioculturales, espirituales o religiosos. Aquí pues hay veces que son contraproducentes, como pueden ser los testigos de Jehová que no admiten transfusiones en las enfermedades inflamatorias intestinales, que es lo que yo más conozco. Hay veces que hay carencias de hierro y tienen que hacer transfusiones. Entonces, estas creencias pueden ser contraproducentes. Y hay religiones, pensamientos, creencias, que solamente el creer en algo, el estar pendiente de una oración, te relaja mucho porque en definitiva, es una forma de dejar de pensar en tus dolencias y de ver algo más allá, que hay esperanza, que hay fe. Y hay gente que le viene muy bien eso, es decir, una simple oración y tener esa fe es lo que le da la fuerza. El potencial para la rehabilitación física o psicológica. Todos aprendemos de nuestras experiencias y son las que nos dotan de tener este potencial o no. Hay gente que ha tenido una vida muy positiva. Entonces sus experiencias van a ser positivas y va a ser más fácil controlar este estrés. No hay que tener miedo ni rechazar alternativas saludables, como acudir a psiquiatría, a psicología. Hay veces, sobre todo una persona mayor, que le dices, no tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo. No, yo no estoy loco. No es que estés loco. Un psicólogo te puede ayudar a hablar y un psiquiatra te puede ayudar a controlar tu umbral del dolor, a elevarlo para que no sientas tanto dolor y puede ser una buena terapia. Y bueno, pues hay gente los mismos médicos les instan a que vayan a estos especialistas y la gente es muy reacia, pero no hay que tener miedo, no hay que rechazarlos, no hay que pensar que eres un bicho raro por todo esto. Vamos por las recomendaciones. ¿Vale? Practicar la relajación abdominal, la relajación muscular, mindfulness, estiramientos. Todo esto te ayuda a vivir en el presente. No vives en el pasado quejándote de y si, si hubiese hecho esto, si no hubiese hecho lo otro. Y no te centras en el futuro. ¿Qué pasará si me pasa esto? ¿Qué pasará si...? ¿No? Siempre estamos pensando en todo menos en lo que estamos viviendo y a lo mejor el momento que estamos viviendo ahora es muy bonito.
La relajación tiene muchas cualidades, te disminuye la ansiedad, te disminuye la tensión muscular, disminuye el colesterol e incrementa la vasodilatación, los glóbulos blancos, con lo cual todo esto te hace que tu sistema inmune esté mejor. La vasodilatación hace que al respirar consigas más oxígeno para tus órganos y te incrementa el bienestar. ¿Vale? A mí me gusta mucho la relajación muscular intercalada con la abdominal, porque la relajación muscular al principio cuesta mucho y dices, ay, ¿por qué? Porque una relajación muscular se trata de ver la diferencia cuando tus músculos están en tensión o cuando no. Y esa diferencia la tienes que hacer conscientemente. ¿Para qué sirve? En un momento de estrés, con un simple vistazo a tu cuerpo, puedes canalizar estas tensiones. Puedes darte cuenta que el pie lo tienes tenso, que incluso el entrecejo lo estás tensando. Entonces es muy fácil el decir, bueno, tengo tensión en esta parte de mi cuerpo, vamos a relajar. Y eso junto a la relajación abdominal ya te hace el concentrarte en ese momento de buscar tus músculos tensos para relajarlos y que tu respiración abdominal sea fluida. Y a mí me gustan mucho estas dos relajaciones, me hacen mucho bien. Luego hay que ver que cada paciente es distinto. No tenemos que compararnos, cada persona es única, cada enfermedad no hay comparaciones aquí. Tienes que conocerte tú y bueno, pues con todas tus circunstancias, tanto internas como externas. Hay que aceptar la enfermedad y sus limitaciones. Todo esto va a mejorar nuestro bienestar. Hay que tener resiliencia potenciando lo que puedes hacer y evitar la concentración en lo que no. Hay muchas veces un ejemplo de esto. Puede ser, por ejemplo, las personas que tienen artritis. Muchas veces, yo conozco gente, les duelen las manos con el frío. Ay, me duelen las manos, que, bueno, pues no puedo cambiar el que haga frío y el que me duela. Lo único que puedo hacer es tomarme mi medicación y a lo mejor, pues, si es en ese momento me duelen las manos y tengo que pelar unas patatas, bueno, pues dejo las patatas y me hago de comer unos macarrones, por ejemplo. Entonces, hay que aceptar que hay una enfermedad, que te duele cuando hace frío y que tienes limitaciones en ese momento para hacer ciertas cosas. Bueno, pues te adaptas y eliges el no hacer eso y adaptar la situación a lo que tú puedes hacer. Vale, hay que hablar de lo que sentimos, de nuestras dolencias, de nuestras preocupaciones, pero sin quejarnos. Simplemente hablarlo, echarlo de una manera constructiva, de una manera que nos vengan las ideas solas, que nos vengan esas soluciones que queremos. Cuando hablamos de lo que sentimos sin esa queja, los que nos escuchan son más receptivos en escucharnos todo esto. Entonces, se crea un ambiente de buscar soluciones más que de quejarse y ya está, y a ver si se soluciona por sí solo. No hay que callarnos, ni pacientes, o sea, ni enfermos, ni cuidadores, ni familiares. Tenemos que decirlo todo. No tenemos que pensar, hacemos daño a esa persona, le estamos haciendo daño cuando no hablamos. En realidad, yo he hecho daño a gente que está a mi lado, que me está apoyando con mi actitud
que, que he tenido de ser egoísta totalmente, no he mirado a nadie más. Entonces, tenemos que decirlo siempre. Vale, tratamiento psicológico es beneficioso, ya lo hemos dicho antes, porque te ayuda a poner palabras a estos pensamientos que tienes, estos sentimientos, estas emociones. Y esto te hace que sea más fácil esta comunicación con las personas de tu alrededor. Te ayuda a sentirte bien contigo misma. Luego tienes que seguir haciendo tu vida con normalidad. O sea, no decir de primeras, yo ya no puedo hacer esto. No, tú puedes hacerlo hasta que no se demuestre lo contrario. Una persona mayor puede seguir haciendo sus paseos, puede seguir haciendo su ejercicio si va al gimnasio, puede seguir cuidando a sus nietos. Bueno, pues igual hay limitaciones, ya no puede dar paseos tan largos, pero sí que los puede dar, pero siempre primero hacer una vida con normalidad, no quedarte estancado en el no puedo, porque eso te lleva a más estrés y más negatividad. Esto presta más atención a lo que tienes y a quienes tienes. Al principio de las enfermedades crónicas o en fases agudas nos volvemos muy egoístas, muy condescendientes. Los seres queridos no reciben nada positivo de nuestra parte y nosotros los alejamos, les hacemos sentir mal. Tenemos que pensar que ellos también son personas. Y los cuidadores, los familiares, también tienen que entender esto, que el momento en que está pasando ese enfermo es muy complicado y él no se da cuenta de este trato que está teniendo hacia la gente, de todo el egoísmo que lleva. Es muy difícil el que el que te enteres que está pasando todo esto si no te lo ponen enfrente, ¿no? A mí me lo tuvieron que preguntar, oye, ¿qué es lo que le das a esta persona que te da tanto? Y si tú preguntas eso a alguien que tiene una enfermedad en su fase aguda, en las primeras fases, no va a saber qué contestar. Y yo creo que esto es muy importante. Quien esté ahí, el atenderlo como se merece y ser consciente. Y igualmente a quien cuida tiene que entenderlo y hacerlo entender. Yo creo que esto es primordial para que la comunicación y el bienestar entre todos esté bien. Hay que identificar las situaciones difíciles y buscarles soluciones. Esto es lo que hemos dicho antes de no quejarnos. Tenemos problemas que dependen de nosotros y que, bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible porque se solucionen, teniendo una actitud positiva, aprender a ser asertivo, desarrollar los potenciales, el cuidarnos. Si algo no está en nuestra mano, pues no podemos hacer nada. Por mucho que rumiemos, por mucho que pensemos, no vamos a poder hacer nada. Entonces, lo más sencillo es sobre el papel poner ese problema, sus posibles soluciones objetivamente y dejarnos de los easy y de los no puedo y bueno, pues ocuparnos. Si el problema es de la enfermedad, de que no se soluciona, no puedes más, está en tu mano el tener la actitud positiva, de cuidarte, de buscar tus especialistas, de exponerles tus preocupaciones. Y una vez que has hecho todo eso, ya
lo único que tienes que hacer es esperar con paciencia para que tu cuerpo no se estrese más y bueno, pues relajarte y esperar a que todo confluya y ser consciente de que tú estás haciendo las cosas bien. A ver, esto es algo que yo creo que debe leer todo el mundo, esté enfermo, no esté enfermo. Y aparte de esto, que a mí me gusta mucho, yo quiero dar un mensaje a todas estas personas mayores que dicen que ya lo he vivido todo, ya para la edad que tengo, ¿para qué? Ya no tengo ilusión. Todo esto, pues decir que eso no es verdad. O sea, las personas mayores forman parte de nuestra historia, del cómo somos, de nuestra educación, de nuestra cultura. Son los que nos pueden mostrar todo eso que hemos logrado para, poder enfatizarlo, para poder seguirlo, para poder mejorarlo. También nos pueden enseñar los errores que hemos cometido para no volver a cometerlos. Son los que nos dejan un gran legado. Son las abuelas que nos enseñan esa receta tan rica de su pueblo. Son los abuelos que nos hablan de sus batallitas de la mili. No penséis que no hacéis nada aquí porque hacéis lo más importante, que es enseñar a la gente a aprender de vosotros. Y bueno, pues que no penséis que no sois nada porque lo sois todo para nosotros. Y esto es el mensaje que quiero aportar yo a esta gente mayor. Muchas gracias, Raquel, por tu exposición. La verdad que ha sido muy interesante. Y ahora vamos, si os parece bien, dar un espacio para pues las personas que han asistido a la charla pues nos puedan plantear preguntas, ¿no? Inquietudes o dudas que tengan, ¿no? Hay gente que ha empezado a hacer preguntas, entonces, pues si te parece bien, Raquel, te las planteo y vamos a intentar dar respuesta, ¿no? Mira, María Jesús nos pregunta ¿cómo vivir la enfermedad desde la soledad? ¿Qué sería primordial para no deprimirse? Para no deprimirse, pues ser consciente de todos estos puntos que hemos dicho, porque al principio te sientes como si no valieses nada. Y lo que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo y saber que lo que necesitas es eso. Yo, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo. A ver, yo fui diagnosticada, salí del hospital y enseguida me puse, esto no va a poder conmigo. No, ahí no escuché a mi cuerpo, no fui paciente y lo que o sea, el coste de esto fue una depresión porque me esforcé mucho. No quería el admitir que mi cuerpo me estaba chillando, estaba diciendo necesitas parar y me costó esta depresión. Entonces tienes que ser consciente de tu enfermedad, de tus limitaciones y aprender a escucharte y a darte los cariños que mereces, yo creo. Vale, vamos con otra pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias podría crear el estrés a largo plazo a una persona mayor? Pues una gran depresión y bueno, pues el no comprender, pues esto que hemos dicho de no verse útil, con lo cual va haciéndose más grande ese estrés, va cayendo más en el hoyo, digamos, y cuando estás en el hoyo no ves nada, no eres incapaz de hacer nada y eso sería en una persona mayor, aparte de todo lo que es el hacerte mayor en sí, es fatal.
Mira, por las redes nos han planteado una pregunta, no te la voy a trasladar a ver si le podemos dar, o tú le puedes dar salida. Viene a decir, estoy al cuidado de mi padre que es mayor, está enfermo y no para de reclamar mi atención a todas horas. Esta situación me genera mucho estrés. ¿Qué podría hacer? Bueno, esto primero hay que comprender que lo que he dicho, que los mayores hay una involución, ¿no? Vuelven a ser niños, ¿no? Vuelven a querer la atención. Entonces es por esto. Lo mejor es que seas sincero como cuidador, como hijo, como persona que está al lado de ser sincero y decirle, mira, no puedo más con esto, yo estoy así, y que hacerle comprender tu situación. Y lo que hemos hablado, que los dos se tienen que comprender, tanto el enfermo como el cuidador. El que sea tu padre lo complica un poco porque al tener el afecto que tienes, te cuesta mucho más el llevarlo a cabo. Por eso hay que separar un poquito lo afectivo de lo que es eh, el problema en sí, pero siempre el hablarlo y, bueno, pues no sacar de quicio las cosas y bueno, pues desde la paciencia el poder trasladarlo lo más comprensiblemente posible. Vale. Otra pregunta, ¿no? Creo que estás ahí respondiendo y animada. Mira, la siguiente pregunta es, ¿qué palabras puedo usar para explicar a un mayor que puede que esté padeciendo estrés? Pues es complicado porque por mucho que lo tengamos enfrente, no se ve. Incluso eh, los otros tampoco pueden verlo con claridad, pero hay que utilizar unas palabras comprensibles, nada técnicas. Y bueno, pues en vez de estrés, comentarles que están nerviosos o algo más accesible en el vocabulario, y hacerle comprender, pues eso, que los nervios que tienen pueden acarrear otras dificultades. Vale, gracias, Esther. No sé si alguien por el chat quiere comentar alguna pregunta más, ¿no? Que vemos que entre las que hemos recibido por las redes, más las personas que están proponiendo, no sé si alguien se anima, de los que estamos aquí ahora. Damos unos segunditos de rigor a ver si alguien se anima. Si no, pues te lanzo la pregunta, ¿no? Que nos han enviado por las redes. A medida que nos hacemos mayores, suelen aparecer dolencias físicas en la persona. De ahí el humor de mi padre. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a calmar su desesperación? Pues ayudarle a activarse mental y físicamente, dentro de lo posible, no sé, el sentir que está acompañado, el hacerle hablar de su juventud, le extrae de la situación, el llevártelo a dar un paseo, el llevártelo a tomarte algo por ahí, a la playa, a pasear, pues, todo esto. Vale, gracias. Mira, por el chat nos plantean, Luz plantea, bueno, te dice, muchas gracias Raquel por compartir tu experiencia. Y luego otra compañera que se llama Trifasic plantea, cuando una persona se jubila y encima le detectan enfermedades, ¿cómo afrontarlo? Sí, esto es duro, sí. A mí me da mucha pena porque toda la gente trabajando hasta la jubilación para disfrutar y muchas veces, pero hay que tener en cuenta que la enfermedad no es el fin. Como he dicho, yo pensaba que mi enfermedad me iba a encerrar en casa totalmente, que no iba a poder ni quedar con un compañero de trabajo para tomar una Coca-Cola. Yo me hundí y no es así. Entonces, aunque se le diagnostica una enfermedad, no es el fin. Hay enfermedades que se llevan mejor, enfermedades que se llevan peor, pero siempre
hay algo que puedes hacer para que estas limitaciones no sean tan graves. Vale, Raquel. Pues si os parece, agradeceros a todas las personas por haber asistido, ¿no? Y por la participación en las preguntas y los comentarios. La verdad es que estamos muy agradecidos. Recordaros que el programa Escuchando a los Mayores tiene una página web que se llama www.escuchandolasmayores.es, en la cual podéis acceder para conocer un poquito de primera mano de qué va el programa y sobre todo es poder contárselo a esta persona mayor que está en situación de soledad no deseada y lo pueda necesitar, ¿no? Y el teléfono de Esperanza le pueda brindar este acompañamiento telefónico para ayudarle a que se empodere, ¿no? A que encuentre un poquito un sentido a su vida. Esta es la última charla del mes de del año 2020. Vamos a retomar el ciclo de charlas en enero, ¿no? Próximo año. Concretamente el 26 de enero a las 7:30 y el título será La sabiduría de saber perdonar, ¿no? La importancia del perdón, sobre todo cuando ya estás en la fase avanzada de tu vida, ¿no? Y a lo mejor te quedan cosas que perdonar, ¿no? Y nada, pues recordaros que nos podéis seguir bien a través del canal de YouTube, que ponéis Escuchando a los Mayores, o la página de Facebook. Si ponéis al buscador Escuchando a los Mayores, pues tendréis ahí toda la información que vamos subiendo periódicamente respecto al programa de Escuchando a los Mayores, ¿no? Recordad que es un programa totalmente gratuito y de fácil acceso, entonces pues tenéis diferentes canales para contactarnos, ¿no? Si necesitáis más información. De nuevo, Raquel, agradecerte el que estés hoy aquí con nosotras. Gracias ¿No? a Con los vosotros. espectadores y conmigo mismo, la verdad que ha sido un placer. Y yo me llevo, pues, pequeñas pinceladas de cómo gestionar el estrés, ¿no? El estrés en mí, por ejemplo, que todos podemos hacer en algún momento experimentar estrés. Y, pues bueno, ¿qué más contaros? Desearos felices fiestas a todo el mundo, que nos cuidemos, ¿no? Que disfrutemos, pero con conocimiento, digamos. Y esperamos veros a la siguiente charla del mes de enero. Repito, el título será La sabiduría de saber perdonar, 26 de enero a las 7:30. Y bueno, Raquel, te mando un abrazo y espero que nos volvamos a ver en otra Claro que charla sí. más adelante. Por supuesto, y muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.